Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor que Él nos concede el privilegio de estar aquí, siempre buscando del Señor. Queremos que Él nos edifique, que Él nos dirija con su palabra. Y vamos a orar al Señor y a decirle que Él abra nuestro corazón, nuestra mente, que Él se revele a nuestra vida para poder recibir más de Él. Padre, gracias te damos, Señor, en este día, porque tú nos has dado, Señor, tu palabra. Tu palabra ha sido, Señor, una lumbrera, un faro, una luz, Señor, para nuestro corazón, para nuestra vida, para nuestra alma. Bendice, Señor, y abre, Señor, los corazones y las mentes nuestras, Señor. Revélate, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a leer un texto de la palabra del Señor, texto muy conocido, y está en el libro de San Juan 14:6. Ya se lo puede usted de memoria. Dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al Padre si no es solamente por Jesucristo. Fíjese de que en este mes que acaba de pasar se ha estado conmemorando la Reforma Protestante, más de 500 años de la Reforma. Y la Reforma tiene 5 pilares, la Reforma Protestante, porque antes de la Reforma la humanidad estaba en la oscuridad total. La Biblia estaba escondida, encadenada, nadie la podía leer. Es más, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeñito, yo nací en el año 1950, y a nosotros nos enseñaban en la escuela, quizás no estaba en el programa de educación, no sé, pero nos enseñaban un poquito de latín, bastantes palabras en latín. Quizás el profesor quería que cuando nosotros fuéramos a oír la misa, algo, porque en ese tiempo la misa la decían en latín. Nadie entendía qué es lo que decía el señor cura. Nadie entendía que solo se entraba en misa y en misa se salía, decían. Nadie. Fue después, como en el 1960 quizás, o más o menos por ahí, cuando empezó a hablarse de que se iba a cambiar la misa de latín a los idiomas de cada país, de cada nación, ¿verdad? Y entonces, pero imagínense, eso fue en el 1950. ¿Qué podíamos pensar hace 500 años? Nadie leía la Biblia, nadie tenía una Biblia. El mundo estaba sumido en un oscurantismo. Fueron como 1000 años, desde el año 500 hasta el 1500, de una total tiniebla, de una total oscuridad. La gente hacía creía lo que le decían, ¿verdad? Y entonces, pero gracias al Señor de que hubieron hombres que hallaron la Biblia, fíjese. Estaba en el Vaticano, estaba la Biblia y la tenían encerrada, guardada, pero alguien llegó y la copió y se llevó una copia. Y cuando este hombre llegó, iba a su país, a Alemania, llegó allí a Alemania este hombre que llevaba la Biblia copiada de latín. Él la tradujo al alemán, iba copiando al alemán, y fíjese de que cuando llegó a Alemania, lo primero que halló fue de que, porque él había estado muchos años allá en Roma, y cuando llegó se dio cuenta de que había un hombre que se llamaba Juan Gutenberg, que había inventado la imprenta, la primera imprenta con tipos móviles. No era fácil ir armando las letritas cuadrito por cuadrito. Allí en Salcuatitán hay un museo de la imprenta y ahí se pueden ver, es un poco más o menos las imprentas rudimentarias de antes. Y entonces fíjese de que lo primero que imprimieron fue la Biblia. Y fue imprimiendo la primera Biblia y empezaron a sacar más Biblias y más Biblias y más Biblias, y toda la gente empezó a leer la Biblia.
Y lo que se dieron cuenta es que en la Biblia decía que solo Cristo salva, solo Cristo salva, y que no es por obras la salvación, porque la gente le habían metido en la cabeza y hasta el día de hoy de que la salvación es por obras. Es por obras la salvación. Y yo no digo que no hay que hacer buenas obras, sí hay que hacer buenas obras, pero esas obras, esas obras las va a hacer Dios. Está obrando en el corazón del hombre, y cuando un hombre hace una obra de parte de Dios, no dice yo lo hice, sino que dice Él lo hizo, dice Él me usó a mí como instrumento. Tiene claro, es bien diferente hacer una buena obra para salvarse que una persona haga una buena obra y diga Él me usó a mí para hacer esa buena obra. Él me usó a mí para que, pero no es para salvación, sino que Dios lo usó y Dios sabe cómo lo va a recompensar por esa buena obra que hizo, pero no fue para salvación, porque aquí la Biblia dice, miren, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Además de eso, fíjense de que en Isaías 64, yo quisiera que viéramos este texto, Isaías 64, aquí está, Isaías 64, 6, dice este texto, mire, porque algunos creían de que por buenas obras se iban a salvar desde aquel tiempo, desde tiempos antiguos, inmemoriales, vaya, en el tiempo de Isaías, 800 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo. Fíjense que dice aquí, mire, si bien, dice, todos nosotros somos como suciedad, dice, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Las buenas obras, las obras de justicia, por muy buena que sea, no alcanzan a lavar el pecado, no alcanzan a quitar la condenación. Fíjese que dice, mire como dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, fíjese, así dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras buenas obras, todas nuestras justicias, como trapos de inmundicia. Eso es el hombre, fíjese, por muy bueno que sea, muy bueno que sea, solo la sangre de Cristo puede limpiarlo, puede purificarlo. Fíjese que en el libro de Tito, vamos a ver si podemos ver este libro de Tito, en el capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 5, aquí está. Mire cómo dice, nos salvó, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, el Señor nos salvó, no por obras de justicia, dice, que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, aquí está hablando de que solo Cristo salva. Y ese es uno de los pilares de la reforma. El primer pilar de la reforma protestante, llamémosle, ¿verdad? Porque nos pusieron, son protestantes, dijeron, porque como en ese tiempo la gente le puso protestantes porque protestaban de la religión popular, ¿verdad? La religión popular hacía lo que le daba la gana, pues hacía bailes, hacía no fumaba porque no habían conocido el tabaco hasta que vinieron aquí al Nuevo Mundo, conocieron el tabaco. Los indios fumaban, pero ahí tomaban, hacían orgías y todo, y la religión popular solo se iban a confesar y ya pensaban de que con irse a confesar con el hombre ya estaba todo arreglado. Pero aquí dice que nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por dar al dinero, no por hacer cualquier obra de misericordia, no, nos salvó por la regeneración, por el lavamiento de la regeneración, lo lavó por su misericordia, por su grande amor, por su grande perdón, es que es la sangre de Cristo. Él fue el que fue crucificado,
Mire, pudieran haber muertes más crueles, pero la muerte de Cristo era la muerte del Hijo de Dios. La muerte de Cristo era de un ser que nunca había pecado, que nunca había dicho una mentira, que nunca había robado, que nunca había dicho una mala palabra. Él era santo, 3 veces santo. Jesucristo era inmaculado, puro, más puro que los cielos. Y Él, que no debía nada, se hizo pecado por nosotros. Él se pagó el precio de nuestros pecados. Entonces, dice Hechos 4:12. Vamos a ver aquí qué dice, porque esta es la palabra de Dios. Fíjese, esta palabra de Dios, esta es la Biblia, y esta Biblia es la que está en todo el mundo. Hechos 4:12, mire cómo dice aquí, qué bonito el texto que dice. Ya algunos hasta se lo pueden de memoria, pero dice Hechos 4:12, y en ningún otro, dice, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero el versículo anterior dice, este Jesús, dice, es la piedra reprobada por vosotros. Ustedes lo mataron. Lo mataron. Se le está hablando a los judíos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, no hay nadie que nos pueda salvar. Nadie. Y aunque usted le pida a quien le quiera pedir, no tiene valor lo que ninguna persona haga, sino que lo que hizo Cristo. Porque eso fue lo que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quita el pecado del corazón. Es el que quita el pecado del hombre, de la mujer. Dice, fíjese bien, en Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver, Efesios, ¿qué es lo que dice? Efesios dice, capítulo 2, Efesios 2, 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se jacte, que porque yo hice esto, porque yo hice... No es por obras, mire, porque por gracia sois salvos. Pero el versículo 7 que está antes dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice que el Cristo vino, nació en un pesebre magnífico, vivió, hizo los milagros, lo crucificaron, lo enterraron, resucitó. Pero fíjese de que aquí vamos a entrar a una cosa muy que quiero que le ponga a usted mucha atención, por favor, porque este Cristo que estamos viendo aquí es un Cristo que tiene dos fases: la fase terrenal y la fase celestial. Cuando Él resucita y Él se va para los cielos de su Padre Celestial, Él deja de ser el Cristo terrenal y empieza a ser el Cristo glorificado, el Cristo celestial. Y entonces, fíjese que cuando nosotros empezamos el camino del Evangelio, nosotros creemos en ese Cristo que está en la Biblia. Sí, es histórico, el Cristo histórico, el Jesús histórico aquí, el que anduvo sanando enfermos, el que fue bautizado, el que hizo milagros, el que predicaba, exactamente, es el mismo. Pero fíjese de que aquí tenemos una cosa muy importante. Dice en 2 Corintios 5:16, si me acompañan, por favor, 2 Corintios 5:16, porque aquí vamos a hacer un parteaguas. Aquí vamos a hacer un parteaguas, bien, bien. Dice así, mire: de manera, dice, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún dice, si a Cristo conocimos según la carne, hoy ya no lo conocemos así.
Fíjese de que Cristo, bueno, antes ¿va? Los llevaban a nosotros quizás a adorar ídolos muertos, ¿va? A adorar, y nos llevaban, ¿va? Como así, ¿verdad? Pero el problema es de que ya ahora como evangélicos podemos también caer en la misma situación, porque si nosotros solo conocemos el Cristo histórico, el Cristo que estuvo allá en Belén, que nació y que murió por nuestros pecados, está bien, pero la vida cristiana tiene avances, si no nos vamos a quedar allí, porque eso es información, pero el Evangelio no solo es información, eso es la niñez espiritual, la información es la niñez espiritual. Mire, fíjese cómo dice aquí, mire, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Quiere decir que ya para nosotros no hay negritos, no hay pobres, no hay ricos, no hay amarillitos, no hay razas, pues, sino que todos somos uno, todos merecen el respeto, todos merecen el mismo trato, el mismo respeto, el mismo honor, porque no tenga o porque esté en circunstancias como sea, ¿verdad? Es imagen de Dios, ¿verdad? Tiene un respaldo de Dios, ¿verdad? Y aunque no sea nada, anda tirado el bolito en la calle, pero es la imagen de Dios que necesita el rescate para dejar de ser lo que es. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne, dice. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así. Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya ese es el Cristo histórico que sí, esa es la parte de la niñez espiritual. Pero ahora, fíjese de que el Cristo que el Pablo predicaba es un Cristo de una dimensión superior, es el Cristo celestial. Mire, fíjese cómo dice, fíjese aquí, Gálatas 1.15, si me acompañan por favor a Gálatas 1.15, Efesios, Gálatas, Efesios, aquí está. Fíjese cómo dice, mire, Gálatas 1.15, fíjese que es peligroso una iglesia evangélica que solo predica el Cristo histórico y no entra a esta parte, se va a quedar en la niñez espiritual. Y la niñez espiritual es un peligro para perderse, porque dice de que el niño, dice, entre tanto que es niño, el heredero, dice, entre tanto que es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces se tiene que progresar, tiene que crecer en la gracia, tiene que crecer en el conocimiento de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Vamos a ver si podemos aquí, Gálatas 1, dice, el 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar, dice, a su Hijo, ¿a dónde? ¿Cómo dice? Revelar a su Hijo, no dice a mí, dice en mí. Mire, revelar a su Hijo en mí, que Cristo ya no es el que estaba allá o está por allá, sino que está dentro de mí, haciendo obra en mi vida, desplazando mi carne, desplazando mi ego, desplazando todas mis malas pasiones, desplazando mis malos pensamientos, desplazando todo aquello que no glorifica a Dios. Cristo está creciendo en mi vida y se está revelando. Ya no, mire cómo dice, hay ese texto en Gálatas 2.20, y ese aquí seguidamente dice, miren, Gálatas 2.20, vamos a ver, con Cristo dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya el yo ya no aparece. Ya no es que yo hago esto, que yo hago aquí, que yo el uno, que yo el otro. Ya no. Dice que la vida, la niñez espiritual es una vida de fracaso. La vida espiritual en la niñez es una vida que puede llevar a fracasos. Uno por cualquier cosa
se deprime por cualquier cosa, llora por cualquier cosa, y están los pensamientos ahí en la cabeza, los pensamientos terrenales, son los pensamientos terrenales. Pero ahora tienen que venir los pensamientos celestiales. Por eso dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, sino que hoy los conocemos en el Espíritu. Ahora conocemos en lo celestial. Dice, miren, en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque sí estoy viviendo en la carne, pero ya no lo vivo para mí, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la cosa. Eso es el Evangelio revelado. Ya no es el Evangelio histórico, el Evangelio de que Cristo nació, que Cristo murió, que Cristo lo enterraron, que ya anda la gente pensando en todo lo que Jesús hacía, y creen que Cristo todavía así es y ahí está. No, si ahora Cristo vino a nuestros corazones, a nuestra vida, a producir la vida de Él en nosotros. Ahí es donde está la muerte del yo, y ahí está la victoria para nosotros, y es la victoria que Dios nos ha dado, vencer esta carne, vencer este cuerpo de pecado. Solo Cristo puede hacer esa obra, revelando a su Hijo en nosotros. Fíjense que en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, ya estamos terminando, pero 2 Pedro, mire cómo dice el apóstol Pedro, 2 Pedro 1, 19, dice así, mire, tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, salga ¿a dónde? En vuestros corazones. Sí, ya hemos recibido a Cristo, Cristo está en nosotros, pero todavía tenemos el Cristo histórico, el Cristo. Fíjense que la gente en esos días de que Cristo había resucitado y se fue para los cielos, mucha gente decía, sí, yo lo conocí, sí, ahí comíamos juntos en la casa de él, ahí jugábamos, los niños, yo desde niño anduve con él, y él era bien amigo mío, y piensan de que ese era el Cristo histórico, y sí, era el Cristo, el Hijo de Dios, pero el progreso es pasar del nivel terrenal al nivel celestial, que es lo que quiere que nosotros pasemos a ese nivel, al nivel celestial, a conocer a Cristo. Fíjense que en Gálatas 4:19, todavía más allí, siempre en Gálatas 4:19, dice que Pablo estaba un poco algo preocupado con los Gálatas, porque no pasaban de ser niños, todo el tiempo estaban como niños. Fíjense, Gálatas 4:19. Dice el 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, dice, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí tenemos que crecer bastante nosotros, ¿verdad? Para que el Señor, y dice, en otra parte dice que yo vuelvo a sufrir dolores, dice, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice ahí mismo. Yo estoy sufriendo dolores de parto, dice, porque yo quiero que ustedes crezcan, que Cristo sea formado que en vosotros, que no solo se queden con el Cristo histórico, que Cristo vino, que Cristo fue crucificado, que Cristo va a venir. No, lo que quiere es que Cristo crezca dentro de nosotros, que produzca Él todo lo que Él quiera producir, porque dice que Él nos va a tomar, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Dice,
Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo. O sea, lo que está Cristo, el Cristo que está aquí, lo va a volver. Y ahí vamos nosotros con él, por supuesto, ¿verdad? No está, dice, qué complicado está el hermano Jorge ahora, dice, ¿verdad? Pero en otras épocas nosotros nos engañaban, ¿verdad? Llevándonos a los ídolos mudos. Este es Cristo, le decían a uno, este es el Cristo de los dolores, este es el Cristo de aquí, este es el Cristo de allá, pero ahora ya conocemos que Cristo es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad, liberación. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Cristo, dice que el Señor es el espíritu, dice, y donde está el espíritu del Señor, allí hay liberación, libertad, libertad de pecado, libertad de las cadenas que nos oprimen. Nosotros batallamos con un montón de cosas que hemos heredado del mundo, de la maldad, del pecado. Batallamos con un montón de situaciones, pero cada vez que vamos entregando nuestra vida a Cristo, y Cristo se va revelando a nosotros, porque es la revelación. Dice que Jesús le dijo a Pedro, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque el Evangelio es revelación, no es información. La información es para la niñez espiritual, pero la revelación es para el crecimiento. Y la revelación es algo que viene de Dios a nuestras vidas y nos va empezando a dar crecimiento. Pero es poniéndonos a decir, como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, me rindo a tus pies. Pero de verdad, de corazón, ¿verdad? Así de corazón, Señor, aquí estoy, Señor, rendido a tus pies. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Y entonces es ahí donde el Señor hace obra y empieza a revelarse. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque nos has dado de tu victoria. Solo Cristo salva, solo tú salvas. Realmente empezamos a conocerte como el Cristo de la cruz, como el Cristo que moriste por nuestros pecados, pero ahora te queremos conocer como el Cristo que actúas dentro de nuestras vidas, haciendo lo que tú quieres que hagamos. Oh Señor, para que podamos, Señor, ser salvos de esta generación, para que podamos ser salvos, Señor, pudiendo hacer todas aquellas cosas, Señor, que a ti te agradan, Padre. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, hermanos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor.